Porque tú fíjate con qué poquito resto es la cantidad de información que estamos dando. Entonces, creo que la revolución, ya que utilizo el término otra vez, científica está en el ADN ahora mismo. Hola, esto es el disfraz de Polifemo. Hoy se pasa por el disfraz de Polifemo Ignacio Martín Lerma, investigador, divulgador y además amigo. Y no es menor decir esto último que he dicho, esto de ser amigo, porque cuando alguien con su trayectoria y su agenda encuentra tiempo para sentarse aquí, para charlar tranquilamente, en un podcast pequeño como este, como el disfraz de Polifemo, pues uno no puede más que estar agradecido. Ignacio coordina el libro del que vamos a hablar hoy, o una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, que se titula Neandertales, la historia de una estirpe perdida. Y esa va a ser básicamente la excusa que vamos a utilizar para hablar sin prisa de neandertales, de ciencia, de prejuicios, de lo que surja, pero en definitiva, decía, de cómo contamos el pasado. Gracias, Ignacio, por el rato y por el esfuerzo de venir. Nada, un placer, estoy encantado. Sabes que valoro mucho pues todo el esfuerzo que haces comunicativo y la verdad es que soy un fiel oyente de tus programas, así que me hace mucha ilusión estar a este lado. Bueno, pues ahí te toca estar hoy. Lo primero, hoy, antes de que se me olvide, quería comentar que hoy es 12 de febrero, cuando grabamos esto, evidentemente lo emitiremos después, pero creo que ha sido una buena coincidencia que hoy sea el aniversario de Darwin, así que qué mejor que aprovechar esa percha, esa excusa. Lo primero, vamos a ir al grano. ¿Por qué ese libro que tenemos ahí detrás? Si quieres, enseña a la cámara y ya. Neandertales, la historia de una estirpe perdida, decía, ¿por qué sigue teniendo sentido hoy en día un libro como ese sobre los neandertales? A ver, yo creo que tiene sentido sobre todo en dos aspectos. Uno, porque los neandertales son un poco el espejo donde nos miramos, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a hacer que los neandertales nunca pasen de moda. Y por otro lado, por todo lo que está cambiando la ciencia. El mundo de los neandertales está cambiando completamente y de una manera muy rápida, muy rápida. Espera. Hablamos de cosas que han pasado hace como mínimo 50.000 años, hace 150.000, 300.000 años. Me estás diciendo que cambia muy rápido. Aunque ahora después hablaremos un poco más de eso, pero adelántame un poco. ¿Qué quiere decir eso? Porque la ciencia va muy rápido. Entonces es verdad que construimos el relato de lo que eran los neandertales con los pocos datos que teníamos hace unas décadas, y ahora de pronto casi cada año tenemos una novedad que da la vuelta totalmente a lo que conocíamos. ¿Pero tiene que ver con los adelantos científicos de las disciplinas relacionadas o con los descubrimientos en sí, con el hecho de...? Yo creo que con los dos, es precisamente lo que te iba a matizar, porque tiene que ver con los adelantos de la ciencia, pero también tiene que ver con el interés arqueológico que ha despertado este mundo, y lógicamente hay más excavaciones, hay más estudiosos del tema, y eso pone muchos datos encima de la mesa y nos hace pues mostrar muchas ganas de seguir aprendiendo de ese tema. Vale. ¿Qué imagen del neandertal crees que sigue instalada ahora mismo en la cabeza de mucha gente? Porque me da a mí que hay como mucho prejuicio, hay mucha imagen anquilosada. Sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que la palabra neandertal, por desgracia, se ha utilizado hasta como insulto, ¿no? Yo creo que yo siempre digo que los sapiens somos la especie con el ombligo más grande del mundo, y eso nos hace ver
como que todo lo que no somos nosotros son seres inferiores, ¿no? Y los neandertales, lógicamente, pues entonces tenían que perder la partida frente a nosotros. Ahora creo que las cosas están cambiando. Me gusta ser un tío optimista, pero todavía veo pues cómo determinadas cadenas de televisión utilizan la palabra para insultarse unos a otros, o cómo pues eso, se sigue teniendo esa imagen un poco del siglo pasado de que los neandertales eran monos pues torpes, rudos, salvajes, y creo que no es así, porque lo demuestra la ciencia, la arqueología, la paleontología nos está demostrando que ese mundo de las primeras veces muchas veces no son nuestras, no es nuestra responsabilidad, sino de los linajes anteriores. Pues entonces vamos a ello, vamos a empezar a profundizar. Y lo primero, tú muchas veces dices que eres piedrólogo, es decir, que te remites a las piedras como elemento, como vestigio del pasado, pero cuando hablamos de tecnología neandertal, quizá no deberíamos pensar solo en piedras. Exactamente, eso pasa mucho en la prehistoria. Las piedras son... Me gusta lo de piedrólogo, me lo dijeron una vez, me hizo gracia, ya se me ha quedado. Claro, pero hay el estigma, es decir, claro. Ahora resulta que hay que pensar en más cosas que piedras. Exactamente. ¿Qué más cosas? Lo que pasa es que las piedras, por empezar por el mundo del Olítico, las piedras son el elemento que no se pierde con el tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente, nos va a dar la clave de cómo ha estado la tecnología en las diferentes fases de la historia o de la prehistoria en este caso. Pero lo que hacemos mal es pensar que eso era lo único que existía. Porque, por ejemplo, si nos vamos a sociedades tribales actuales, vemos como el uso de la madera es mucho mayor que el de la piedra, y en cambio, si eso lo estudiaran los arqueólogos del siglo 43, pues todo eso no quedaría porque es material orgánico perecedero y no nos dejaría rastro. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar no olvidarnos ni dejar en un segundo puesto las piedras, porque nos siguen dando las claves de qué momento evolutivo, tecnológicamente hablando, nos encontramos, pero sí es importante que tengamos todo ese espectro de lo que ya no está y que sí pudo estar, ¿no? Que gracias a disciplinas que vamos conociendo que tuvieron más presencia de lo que nos pensábamos. Pues ahí quería llegar, porque me dices que es que se trabajó la madera, otros materiales, ¿vale? Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues porque tú me lo estás diciendo, yo me lo creo, pero vale, estamos hablando de ciencia. Exactamente, aquí los dogmas para otras cosas, claro, pero no para la ciencia. Pues aquí, mira, estás hablando con alguien perfecto para eso, porque yo soy traciólogo, yo me dedico a la traciología, que es una disciplina... Primer palabra, explícalo. Ya empezamos con los palabras, los científicos ya estamos para explicarlo, pero si sale hay que explicarlo. Pues mira, traciología es una disciplina dentro de la arqueología que utiliza los microscopios, utiliza la microscopía óptica para poder estudiar con alta resolución los filos de esas herramientas de piedra de la prehistoria. Y de esa manera vamos a saber que la superficie lítica se ha desgastado de determinada manera en función del material que se haya utilizado. O sea, una piedra no se desgasta igual si ha trabajado madera que si ha trabajado piel o que si ha perforado una concha o ha cortado un hueso. Entonces nosotros, a través de la arqueología experimental, nosotros lo hacemos y determinamos... Otra expresión que yo la tengo clara y quizás es bastante intuitiva, pero hacemos un paréntesis. Hacemos paréntesis. La arqueología experimental no es jugar a ser prehistórico o prehistórica, ni estar en carnaval, sino reproducir los gestos y las acciones que se llevaban en la prehistoria para entender cómo se hacía y cuáles eran los resultados. Pero para eso soléis iros a lugares del mundo donde todavía hay... ¿No hace falta? No, porque eso sería la etnoarqueología. La arqueología experimental la podemos hacer en nuestro laboratorio, y lo que hacemos es, por ejemplo, yo quiero entender cómo se fabricaba este objeto, cómo se tallaba. Pues somos nosotros los que tallamos las piedras. Búscate la vida y al final... tú encuentras exactamente la manera que ellos llevaban. Entonces nosotros, a través de esa disciplina de la arqueología experimental, podemos utilizar los mismos elementos que ellos utilizaban y determinar qué huellas genera cada uno. Entonces luego estudiamos al microscopio, esta vez no el material experimental, sino el arqueológico que aparece en las cuevas, y podemos comparar. Pon algún ejemplo concreto, es decir, aunque es una cosa muy técnica, es decir, ¿cómo sabes que determinada marca eso es de madera y no de piel, por ejemplo? Bueno, eso es una tesis doctoral, pero resumido, por ejemplo, la materia dura genera muchos desconchados, muchas melladuras en el filo del sílex, cosa que si es una materia blanda no lo va a dejar. Entonces, observar ese tipo de melladuras que son microscópicas, casi no se pueden ver de visu, ya te está indicando si es una materia dura o blanda. Si, por ejemplo, encontramos estrías, nos está indicando la dirección, y así vamos como completando el puzzle, gracias a esas trazas, a esas huellas, vamos a poder resolver. Es una especie de FSI. ¿Para qué sirvió esa piedra? Y eso le da una información brutal
al material, porque lo que antes eran piedras puestas por el suelo, ahora de pronto sabemos para qué sirvieron y podemos determinar áreas. Por ejemplo, todas las piedras que se encuentran en la esquina de la derecha de la cueva, qué casualidad que todas han trabajado piel. Ahí había un puesto de trabajo de piel. O qué casualidad que las de hueso estaban en otro sitio. Entonces sí que podemos como abrir una ventana al pasado y entender más o menos cómo se pudieron producir las diferentes actividades de ese yacimiento. ¿Habéis estudiado qué probabilidades falsos positivos tenéis a la hora de asignar una...? En la traciología, más que falsos positivos, o sea, no es tanto errores de lectura, sino que a veces no conseguimos tener la lectura total. Por ejemplo, puedo llegar a determinar si fue una materia dura o una materia blanda lo que trabajó esa piedra, pero no puedo llegar a saber en qué dirección se utilizó o con qué ángulo se utilizó. Entonces no es tanto que te lleve a equívocos, sino que no consigues resolver todo el final. Mira, yo creo que aquí tienes un ejemplo muy bueno, nosotros que somos de generaciones que han vivido, el quién es quién. Tú vas resolviendo quién es el asesino, vas descartando y lo ideal es llegar a saber quién es. Pero hay veces que tú te quedabas diciendo, sé que lleva gafas, pero no sé cuál de estos dos que es. por lo menos agotas. Exactamente. Yo creo que esa es una buena imagen para entender. ¿Y hay algún caso especialmente claro en el que la traciología os haya cambiado por completo la imagen que pensabais que teníais antes de cómo hacían determinadas cosas los neandertales? Sí, leche. Sí, la traciología se caracteriza precisamente por eso, por romper muchos mitos. Y eso por eso a no todos los prehistoriadores les gusta la traciología, porque tú cuando no has mirado al microscopio las piezas, pues determinas lo que tú piensas que es una hipótesis, pero no hay una comprobación científica. Y lo estás haciendo solo por la forma que tiene, por lo cual hay mucho apriorismo. Te voy a poner un ejemplo que creo que vas a entender muy fácil. Tú de pronto tienes elementos apuntados, enseguida vas a decir, son puntas. Y lógicamente te vas a montar la teoría de que en esta cueva había mucha caza porque había muchos elementos puntiagudos. Y de pronto te das cuenta que todo elemento puntiagudo son dos bordes rectilíneos y que las huellas de uso no están muchas veces en la punta, sino que están en los dos lados. O sea que son como dos cuchillos que han servido para poder trabajar y te puede dar la idea de que ha servido como punta cuando la huella de uso nunca está en el ápice. No, al final estás hablando de básicamente lo que es la ciencia, que es el ser capaz de uno mismo contradecirse y decir, pues mira, pensábamos que era, pero es B. Y eso me lleva al otro personaje que han nombrado, que es ese a priorista que se aferra a esa verdad incuestionable basada en por mis narices. ¿Cómo cuánto de eso queda hoy en día todavía en el mundo de la ciencia? Porque yo intuyo, como profano de la materia, que hasta hace bien poco que determinadas ciencias se han incorporado, que son indudables, indubitadas, como el ADN y todas esas cosas, pues yo creo que esto es así, y como yo soy autoridad, porque soy catedrático hay mucho de eso. Sí. A ver, yo quiero pensar también, intento ser positivo, como he dicho antes, y creo que eso va quedando menos. Pero sí que es verdad que hay un relevo generacional. Y venimos de una antigua escuela en la que pues yo llevo 40 años o 60 años diciendo que los neandertales no pintaban, por ejemplo, y no va a venir nadie ahora a decirme que los neandertales pintan, ¿no? Porque no entra en mi cabeza, ¿no? Eso nos lo estamos encontrando. Y con esto no estoy diciendo si pintan o no, simplemente que a veces nos cuesta el romper esas reglas que hemos tenido siempre instauradas en nuestra cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso cada vez se va rompiendo más porque cada vez estamos más abiertos a la sorpresa. Yo creo que el mundo del paleolítico, de la prehistoria o de la arqueología en general, pero del paleolítico más, somos una disciplina que estamos muy abiertos a los cambios. De hecho, tú lo sabes porque eres un lector de prehistoria empedernido, que lo sé, y sabes que de vez en cuando nos mandamos noticias. Oye, esto cambia la historia, ¿no? Pues eso te genera el estar abierto siempre a eso. Y quizá eso antiguamente la ciencia no daba tanta sorpresa, por lo cual era más normal acomodarte en lo que los años te iban diciendo. Como ahora hay un ritmo de cambio tan grande, la actitud es la de a ver si conseguimos tirar esta teoría abajo en vez de voy a marcarla a fuego para siempre jamás, ¿no? Es decir, incluso que te provoca alegría el desmontar una teoría, porque me da igual que la teoría fuera mía, que fuera de otro, porque lo que significa es un pasito adelante, ¿no? Un avance en la ciencia, exactamente. Por eso hay que verlo, yo creo que hay que verlo así, yo por lo menos lo veo así. Sé que tengo compañeros y compañeras que no lo ven del todo así, pero yo creo que la ciencia no es un ataque personal entre personas, sino realmente la capacidad
de saber más de lo que no se sabía, y eso te genera nuevos escenarios. Y esos nuevos escenarios son cambiantes en función de lo que estamos estudiando. ¿Qué comían los neandertales? ¿Tiene sentido hablar de una dieta neandertal? A ver, tiene sentido porque sabemos más o menos lo que comían, pero no tiene sentido porque no había una única dieta. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que los neandertales se mueven en ambientes muy diferentes y que están repartidos por muchos puntos geográficos. Entonces, claro, no es lo mismo un contexto climático o geográfico que otro. Pero sí que es verdad que sabemos pues, que se han roto muchos mitos. Venimos de comer grandes mamíferos y de comer grandes animales, y sabemos que las dietas son mucho más, pues más mediterráneas de lo que nos esperábamos. O sea, menos carne y más hierba, por así decir. Exactamente, que no todos son, pues eso, grandes presas como nos pintan las películas, los cómics y las novelas, sino que tenemos pequeñas presas. Hay mucho consumo, por ejemplo, de conejo o de animales medianos como caballo, como otro tipo de especies de este tamaño, y luego tenemos muchas cosas que hacen una dieta mucho más variada, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues eso, frutos, tenemos semillas, tubérculos, y todo eso lógicamente pues mejora la dieta porque no solo están comiendo carne. Cuando has dicho más variada que ¿qué? Que quizá lo que nos pensábamos al principio. Porque neandertal o simplemente homínido se asociaba hace unos años a dieta carnívora. Y eso es lo que está cambiando muchísimo. Pero me ha parecido leer, no, lo he leído, en el libro ese que coordinas, que en realidad los neandertales tenían más facilidad de adaptación, y en este caso, en concreto del que estamos hablando, para comer cosas más diferentes que los sapiens. ¿Es así? Bueno, ahí eso nos lo dice la gente que hace paleodietas. Lógicamente, ese dato no viene tanto de la arqueología propiamente, sino de la paleoantropología, ¿no? Y del estudio, sobre todo, de los dientes. Y sí que parece que tienen esa capacidad de adaptarse a la diversidad de una manera realmente abrumadora. Yo sé que siempre pensamos que los sapiens somos los reyes del mambo y los que conseguimos sacar adelante todas las situaciones, pero cada vez estamos demostrando más, y este es un caso muy bueno, que los neandertales no se quedaban atrás. Y creo que es interesante porque el estudio de la dieta nos está regalando mucha información que cambia completamente la imagen que teníamos de ellos. Pues esto me lleva a dos preguntas, a ver si soy capaz de no olvidarme de las dos. Una, la adelanto ya, así nos aseguramos de que no se me olvida. El cómo sabéis exactamente, porque creo que te anticipé antes de hacer esta entrevista, que tenía mucha curiosidad por el cómo, qué herramientas, qué disciplinas hacían eso. Y segundo... ¿Ves cómo se me ha olvidado? Bueno, te contesto a esa. Venga, pues mira, una de las cosas más importantes para el tema de las paleodietas es el estudio de los dientes, ¿no? El cálculo dental, isótopos, todo eso nos está regalando la posibilidad de adentrarnos en qué consumían, ¿no? Luego también el microdecaste, que eso es fundamental, porque nos ayuda a saber qué estaban mordiendo. O incluso la lateralidad, que no tiene tanto que ver con la dieta, sino si eran diestros o zurdos, porque ellos utilizaban muchas veces la boca como tercera mano, y entonces cortaban sobre los dientes y dejaban estrías y nos marcan si son hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, a veces el estudio de los dientes, que es una cosa como pequeña, minúscula y a veces que parece insignificante, está abriendo un espectro de información realmente brutal, aparte de, lógicamente, la obtención de ADN y de otro tipo de cosas. Claro. Y si eran capaces de tener de adaptarse más a una dieta diversa y a condiciones climatológicas, como seguramente ahora después hablaremos, eran más fácilmente adaptables que los sapiens, y esto es una cosa que la tenía guardada para el final, pero yo creo que ya hay que sacarla. Preguntar por qué al final quien se queda son los sapiens, y sé que no me vas a poder contestar porque esa es la gran duda, pero bueno, lo que quiero poner sobre la mesa es la sorpresa que me causa el haber leído esas cuestiones, el que en realidad son cuestiones que a priori parece como que son más favorables a la pervivencia en el planeta, la capacidad de adaptarse al clima, después hablaremos, pero en este caso a la dieta. Pero yo creo que ahí tiene que ver el número de individuos, que ya son muy pocos. Ya. Entonces, hay un, no se sabe el número, si me vas a preguntar eso no se sabe, pero lógicamente son grupos aislados,
minoritarios que van pues apagándose, ¿no? Lógicamente por las diferentes causas. Y el Sapiens pues está llegando, por ejemplo, a la península ibérica, si nos ponemos como escenario, pues más preparados, sobre todo, por ejemplo, tecnológicamente y más en número. Entonces, lógicamente, ahí hay una asimilación, ¿no? Y ahí es donde está el contacto famoso y donde no hay pues esa violencia que he leído o que he escuchado a veces, ¿no? De que el Sapiens es el asesino del Neandertal, sino que realmente lo que hay es, pues eso, se apagan, igual que se apagan otras especies extintas, biológicas, y el Sapiens se queda, pero se queda con el espíritu neandertal en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo tenemos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal. Entonces, nosotros no han desaparecido. Estamos en el 4, ¿puede ser? Yo, por desgracia, me encantaría estar en el 4, porque sabes que más orgullo neandertal que yo, creo que hay poca gente, pero me he pagado para hacerme el ADN. Espera, cuéntame un poquito más de detalle. Pues yo soy de los frikis que he pagado para saber cuánto ADN neandertal tengo y solo tengo un 2, lo cual me enfadó mucho porque yo me esperaba un 4, pero bueno, esto es lo que hay. No se puede ser perfecto. Luego, a simple vista, no hay rasgos fisiológicos básicos y evidentes que diferencien. Sí lo hay. ¿Cuáles son? Un neandertal de un sapiens sí hay determinados rasgos para poder identificarlo, ¿no? Por ejemplo, tienen la frente huidiza, porque lógicamente tienen una proyección de la cara, como venimos de donde venimos, pues hacia adelante. Tiene las fosas nasales más anchas y más abiertas. O sea, menos frente y más nariz. Más que menos frente, es menos frente recta. Ya. Tienen frente, pero la tienen más huidiza, si nos vemos desde el lado, la nariz más ancha y ausencia de mentón, que tiene que ver otra vez con la proyección de la cara. Lógicamente perdemos el ángulo, que nosotros tenemos una cara muy recta, ¿no? En ese aspecto. Son más achaparrados, me sale palabra mexicana, ¿no? Son más chaparritos y más robustos y un poquito de menos estatura, pero más corpulencia, ¿no? Pero lo que siempre digo, yo no sé si nos cambiaríamos de acera. O sea, dirías, esto no es de los míos, pero no saldría corriendo, ¿no? Y ahí yo creo que es a donde vas tú, ¿no? Que realmente los hemos pintado de una manera tan bestial, en el aspecto bestial de bestia, que estamos viendo por los cráneos y por lo que estamos encontrando, que no distan tanto de nosotros. Pero yo sí puedo entender la teoría esa, porque de forma intuitiva, sin conocer lo que conocéis los científicos, yo puedo imaginar, primero, el ser humano ya provenga de Neandertalis, de Sapiensis y de Lechesis. Es muy agresivo. El que yo conozco del siglo XXI. Eso primero. Segundo, cuanto más diferente de ti es lo que tienes enfrente, más desconfianza te produce. Y tercero, estando en una época en la que, bueno, sí, se supone que estamos un poquito más civilizados y no la empecemos a garrotazos tan fácilmente, juntando esas tres cosas, la intuición, y repito que esto es intuición, porque tú tienes la ciencia y yo solamente intuición, me dice que la lógica sería que se reventaran a palos cada vez que se cruzaron. Pero los indicios que tenéis no son eso, entonces. No, yo creo que ahí hay un poco de apriorismo, ya que estábamos hablando. Por eso dejo claro que es un apriorismo basado porque estás analizando esa situación con ojos del siglo XXI. Ajá. Que eso no es un problema tuyo, es un problema que nos suele pasar a muchos, que es de pronto no somos seres empáticos. En la historia eso se trabaja mucho porque tendemos a analizar la historia desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestra silla, y no se puede analizar la historia así porque no tenemos el mismo manual de instrucciones, no tenemos el mismo software, entonces no funcionamos igual, ¿no? Entonces se debieron sorprender, lógicamente, o sea, se debieron sorprender, pero no te podría decir qué pasó exactamente, porque todo lo que te diga sería con ojos de alguien de hoy, ¿no? El tema de la violencia es un tema complicado, porque creo que la violencia, como tú la estás citando, creo que no llega hasta más adelante. Hay violencia porque, lógicamente, en el reino animal hay cierta violencia. La territorialidad y cosas así, sí, ¿no? pero no es una violencia como la que tenemos, vuelvo a decir, en el siglo XXI. Por el diferente. Exactamente. Ahí estamos llegando ya. La territorialidad que es más salvaje, más animal, más claro, pura, pero no es más instintiva. Pero claro. no es tú me estás cazando los ciervos y veremos pero a ver qué como. La diferencia está en la intención. O sea, yo creo que la maldad, yo siempre digo que el origen del mal, aunque tenga un título de peli de terror, sí, suena. El origen del mal yo creo que empieza a partir del Neolítico, mucho después, sí. Porque tenemos un sentimiento de propiedad. Y el sentimiento de propiedad sí nos genera desigualdad. Vale. En anterior
es más un sentimiento de supervivencia. Y es tan jodido sobrevivir que cuando yo... ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. Yo vengo de México, hace una semana y media estaba allí, y como bien sabes, son ciudades en las que pues, se pasa hambre y a veces es difícil, sobre todo para unos sectores de la sociedad, y se sonríe más. ¿Y por qué? ¿Porque están locos? No, porque realmente tienen el foco en otra cosa. O sea, se amarga más el que tiene más... Valoran más otras cosas. Exactamente. Entonces yo creo que eso, si lo extrapolamos, sí, que sé que no se debe hacer por lo que hemos hablado, pero veo más ese sentido de cooperatividad entre personas, porque realmente el enemigo es la adversidad de la naturaleza. Es que mi familia coma. Entonces yo creo que ahí hay que torcer un poco la palabra violencia sin poder asegurar lo que estoy diciendo, porque no lo he vivido. Pero sí me parece interesante la reflexión para que no veamos siempre bajo el prisma de la gafa del siglo XXI. Ya he puesto sobre la mesa un par de datos creo que incuestionables, que me llevan a hacer otra reflexión que justo cambia radicalmente mi apriorismo de hace 2 minutos. Que es, primero, que no se han encontrado especialmente frecuentes, con especial frecuencia, signos de violencia. ¿Sí? Y lo otro, que es el ADN que tenemos cruzado. Eso quiere decir que los encuentros terminarían más follando, exactamente, así, que dándose garrotazo. Es verdad que alguna evidencia de violencia hay. O sea, por ejemplo, en Atapuerca hay un primer asetoasesinato. Pero no puede validar quién fue. Exactamente, eso es lo que cambia. O sea, que está bien el titular y está bien la parte divulgativa, ¿no? Para captar la atención, pero no sabemos el porqué. O sea, entonces yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con esos temas. Y es verdad que lo que tú has dicho, que al fin y al cabo hubo contacto. Entonces y eso es incuestionable, porque el ADN, mientras no se demuestre lo contrario, los mamíferos solo se transmite de una manera. Exactamente, y le ha valido un premio Nobel a Espantepavo, o sea que no es moco de pavo, el dato. Luego, por lo que estás diciendo, eran más propensos a cooperar que a pegarse leche, ¿no? De hecho, yo creo que las verdaderas redes sociales no son las de ahora. Espera, que me están poniendo muchas cosas encima de la mesa y ahora me estás poniendo neandertales, redes sociales. Sí. Y ahora verás por qué. Porque le llamamos redes sociales a redes en las que a veces tenemos más enemigos para saber lo que hacen que una red social de amigos, ¿no? La verdadera red social yo creo que estuvo en la prehistoria, donde tenemos, no porque lo diga yo, sino que tenemos evidencias arqueológicas de cooperación, de empatía, de ayuda al prójimo, que si no hubieran existido no hubieran llegado hasta donde llegaron. Por ejemplo, tenemos en sanidad, me acuerdo así de algún dato, en Irak tenemos un individuo con amputación de uno de los miembros, con problemas importantes médicos, y llega hasta los 40 años, que más o menos es... Y eso solo hay una forma de llegar a esa edad. Y en un momento muy complicado, como es el Paleolítico. Entonces, ahora sabemos que todos llegamos porque tenemos un hospital y tenemos maneras de poder aguantar ese dolor. Pero ahí tú solo no aguantas. Entonces, como ese ejemplo, hay varios y es muy interesante. Está Benjamina en Atapuerca, o sea, tenemos muchos datos que nos dicen que claramente había esa cooperación entre ellos, aparte de todas esas cosas que nos indican que había un lenguaje, ¿no? El propio simbolismo, el propio arte. Todo eso no surge y cae de la nada. Ahí tiene que haber un contacto, tiene que haber el haz esto, o a mí me enseñaron esto. Y eso yo creo que también tiene que ver con la empatía del momento. Vaya. Creo que nos están dando ya alguna que otra lección. O sea, una de las reflexiones que yo tenía un poco prebarrutadas para el final es que nos dan lecciones, pero llevamos unos poquitos minutos, ya llevamos algunas. Yo he dicho que son un espejo donde mirarnos, ¿no? Sí, y a veces buscamos otros espejos en otros sitios y el pasado muchas veces es muy certero. Retomando lo de la convivencia Neandertales Sapiens, ¿qué sabemos de verdad? Es decir, que podemos realmente decir, esto está verificado en cuanto a cuánto y cuándo. Es decir, ¿qué datos tenemos reales? O sea, que no sean especulaciones. Bueno, ahí tenemos un momento cronológico que vamos a poner 40.000 años, 35.000, 37.000 años, que hay un momento donde hay contactos, ¿no? Es verdad que la arqueología venía diciendo que hay momentos en los que no sabemos si es que los últimos neandertales pues sabían hacer cosas que luego van a hacer los sapiens, o al revés, ¿no? Que justo lo contrario. Pero lo que sí de pronto es que el ADN nos demuestra
ese tipo de contacto. La primera vez que saltó la noticia fue en Portugal, el niño de Lapedo, un híbrido, ¿no? que tiene rasgos de ambas especies y que, bueno, pues causa un revuelo impresionante porque eso no podía pasar, ¿no? Porque eso era imposible, ¿no? Por los prejuicios por los que prejuicios, decíamos, ¿no? exactamente. Actualmente son más de una docena en Europa, encontrados por diferentes equipos y está totalmente demostrado, ¿no? Entonces yo creo que ahí el ADN, ahí la parte científica de mi disciplina ha sido la que realmente ha corroborado eso. Porque hasta entonces, en la arqueología, cuando de pronto nosotros veíamos cosas de un neandertal hechas por un sapien hecho por un neandertal, siempre se nos ponía un poco en tela de juicio. Siempre era como, ahí tiene que haber un problema estratigráfico, ese colgante no puede ser de un neandertal, será de un sapien que se ha caído para abajo, ¿entiendes? Siempre había como un pero, ¿no? Y el ADN pues claramente demuestra eso y entonces pone en valor muchas de las cosas que se estaban diciendo. ¿Cómo cuánto ha puesto patas arriba el ADN, todas esas Mucho. cosas? El ADN está cambiando todo, pero no sería todavía capaz de decirte cuánto, porque yo creo que lo está haciendo actualmente. O sea, yo creo que dentro de 10 años podremos mirar hacia atrás. Sí, porque el primer genoma neandertal que se secuenció, ¿cuándo fue? Bueno, ahí el sidrón fue un antes y un después, ¿no? Los famosos 13 del sidrón, porque ahí de pronto se pudieron analizar y sobre todo rescatar, ¿no? Excavar los huesos con una metodología para poder realizar una extracción de ADN, porque lo que no puedes ahora es intentar sacar ADN de cosas viejas o antiguas excavadas hace años porque puede haber contaminaciones. Entonces, eso pone en situación y marca un inicio de metodología que a partir de ahora siempre o casi siempre que hay restos humanos, que sabes que no es lo más común, pues se puede intentar hacer, ¿no? Ese dato me llama la atención porque acabo de caer en una cosa que lo leí en el libro y ahora entiendo por qué lo de los buzos. Ah, sí. Claro, ahora acabo de caer ahora mismo, que es que todo lo que se ha excavado hacia atrás no es utilizable desde el punto de vista del ADN. Claro, por eso, porque puede estar contaminado con la manipulación. La manipulación nuestra. Claro. Y Con eso, lo cual tiene que ser lo que se haya ido excavando desde que tenemos esas técnicas. Vale. Pues claro, eso en el libro no le di la importancia que tenía. Lo leí en el libro. Pues eso es muy importante porque esas son las cosas que realmente cambian la ciencia. Porque yo si un arqueólogo del siglo XIX se levanta ahora, fliparía. Claro, fliparía. O sea, fliparía. Estoy flipando yo. Y yo. O sea, yo flipo. O sea, ahora mismo podemos saber si hubo un enterramiento en una zona de una cueva sin que haya, iba a decir una palabrota, un puñetero Puedes hueso. decirlo. Sin un puto hueso. ¿Eh? O sea, solo porque el ADN también se queda en el sedimento. O sea, ya no estamos analizando el ADN de los huesos. ¿Y el fuego? Bueno, el fuego es otro tema muy importante, ¿eh? Ese es otro tema importante y además que hay mucha bibliografía. Porque claro, el origen del fuego es algo que todos tenemos en el imaginario. Además tenemos una película ahí mítica fuego, claro. pero ¿hasta qué punto nos ha condicionado para mal? ¿O sí está bien encaminada esa película? Bueno, yo creo que las películas tienen todas cosas buenas y malas, ¿no? Como todas las películas históricas. Y a mí me gustan las reflexiones que hace, porque te regala momentos que un paper, que un artículo en Nature o en Science no te va a regalar nunca. Y una película te lo ofrece. Sí. Lo que no puedes hacer es creerte esa película. Yo reconozco esa película y esa novela. Alcánzala, por favor. Sí. Que entre en plano. El clan del oso cavernario. Sí. Que, a mí realmente marcado... me engancharon mucho y me acercaron a este terreno. Claro, entiendo que cuando eres más jovencito te engancha mejor. Pero ya está, ya la ficción. Ahí me pongo divulgativo. Ya ha conseguido. Claro. O sea, me da un poco igual que tenga fallos o no. Ha conseguido que a ti te brillen los ojos cuando hables de prehistoria. Sí. Y eso no lo consigue un paper. Lo consigue una novela, un cómic o una película. Pero me está diciendo que no eran tan disparatados. Entonces, tanto el clan del oso cavernario como En busca del fuego... Tiene cosas disparatadas, las tiene. Pero tiene reflexiones que me parecen interesantes. La saga del clan del oso cavernario se va por derroteros excesivamente sexuales a partir del 3. Pero sí hay atisbos de luz. O sea, sí hay cosas que digo, es interesante. Por ejemplo, hay momentos, mira, hemos hablado del sexo, el cambio de postura. Eso es algo que a la gente le impacta mucho porque visualmente se explica mucho mejor que cuando lo tienes que leer en un artículo, ¿no? Y que además no se puede reflejar. O sea, hay un momento donde somos instintivos y nos da igual no saber ni quién tenemos delante y de pronto hay un cambio de postura que nos regala el decidir
yo contigo sí, contigo no. O la primera risa. Cosas que las películas de pronto nos regalan esos momentos. Ahora, lo que no podemos es ver una película de esas y pensar que sabemos de prehistoria. No, hay cosas para poder interesarnos por determinados pero temas. sabes que queremos saber más, eso sí. Eso y a mí por lo menos me pasó se eso. te nota porque eso te... Y lo digo porque una de las cuestiones que se plantea en la película En busca del fuego y en el libro no recuerdo quién es el autor de ese capítulo, pero viene a decir que los neandertales usaban fuego, pero lo que no está 100% seguro es si lo dominaban o si solamente lo usaban. Claro. Es decir, en la película lo que se cuenta es que los sapiens lo dominan. Exactamente. Y las especies anteriores, que no se saben cuáles son... Sí, que no nos deja claro que son neandertales, Sí. pero podrían ser serlo. un poco los neandertales. Lo usan, pero no saben hacerlo, entonces tienen que ir buscándolo, protegerlo. Claro, Y ahí está el gran debate del fuego, ¿no? Que la gente se despista, porque la gente enseguida busca érase una vez el hombre, ¿no? El momento aquel en que cae el rayo en el árbol, se enciende todo. y tal. Y la carne ya está quemado, ya no habrá quien se la coma. Yo todavía lo tengo aquí. Que eso está bien. O sea, está bien porque tuvo que ser así, seguro que fue así, ¿no? Pero esa parte a nosotros nos da un poco igual porque es anecdótica. A nosotros lo que nos interesa como arqueólogos es ¿no? exactamente cuando algo se convierte en sistemático, cuando algo se convierte en controlado. Y ahí es donde está la gran batalla. La gran batalla incluso entre nosotros, porque claro, si tú tienes un nivel de incendio o tienes una zona con fuego, tienes que demostrar que eso no era un fuego que pasó porque sí, por una causa natural, tiene que haber capas, por ejemplo, o ¿no? tiene que haber una continuación, ¿no? Y eso la arqueometría nos está regalando, por ejemplo, la posibilidad de saber, por el estudio de los cantos quemados o de los huesos calcinados, cuánto tiempo tuvo que estar quemándose para eso. Entonces eso requiere control. Claro. Y eso es muy importante. Entonces, ahí es donde estamos con el tema de los neandertales, que yo sí que creo que hay fuego controlado en determinados lugares y en otros los veo más fastidiados, ¿no? Los veo más que no tenemos el dato todavía para fehaciente. Eso hace pues que la cronología del primer fuego se vaya a 1 millón de años, si nos quedamos con la parte de hay fuego en mi yacimiento, o nos vayamos a 400.000 si es controlado, de verdad. Pero es posible que sean posibles las dos teorías, es decir, que haya partes o grupos que sí lo han llegado a dominar y otros que no, y por lo tanto esos datos aparentemente contradictorios no sean contradictorios. Claro, pero es que eso es complicado de comprobar. Claro. Porque no somos, eso es lo típico. A mí me pasa mucho en divulgación. ¿Cómo son los neandertales? Bueno, los neandertales tuvieron 300.000 años y si una persona en 40 años, en 50 años cambia... Fíjate, el ser humano en los últimos 2 siglos... O una persona en una vida. Claro. Pues imagínate, entonces no puedes. Claro, es demasiada pregunta. Es demasiada pregunta. Pero sí es muy interesante esa otra línea de realmente demostrar. O sea, lo importante ya no es si hay fuego o no. A mí eso ya no me interesa tanto, sino puedo demostrar que es controlado. Eso sí me interesa, porque eso sí quiere decir. Claro, y cognición. La arqueometría es la que. Y la arqueometría nos está regalando eso, por ejemplo, pues por la arqueología experimental de los propios hogares, el nivel de cenizas, de carbonatación, el nivel de la rotura de los propios clastos por la exposición al fuego. Todo eso ya sí se está estudiando y es muy interesante. Debemos dejar ya de hablar de una vez de que la convivencia sapiens-neandertal, aunque ya lo has adelantado un poco, era una competencia, una competición, sí. y que tenía que haber un ganador. Sí. Y que uno gana y otro pierde. Yo ahí explico, los que me han oído en alguna conferencia, lo explico siempre de la misma manera. Un barreño enorme, le pones un montón de tinta negra, que seríamos los sapiens, y le pones un poquito de tinta blanca, que son los pocos neandertales que quedan. Si lo mueves, la tinta blanca desaparece. No la has extraído, simplemente ha desaparecido, se ha asimilado. Pero si lo analizas, ADN, hay neandertales y hay sapiens. Entonces no hay una violencia de decir, quiero sacar esto de aquí. No, yo creo que no es así. Y ahora, como decimos en el lenguaje coloquial, parió la abuela, porque ahora hay que poner sobre la mesa los denisovanos. ¿De qué estamos hablando, de los denisovanos? Bueno, los denisovanos es una estirpe también muy interesante, un linaje muy interesante, porque rompe un poco el código binario de sapiens neandertales, ¿no? Y eso es lo que a mí me... O sea, el bipartito, ¿no? Exactamente, totalmente, no, la España dividida, ¿no? De pronto tenemos... Los denisovanos lo que hacen es romper un poco ese sistema binario que teníamos, ¿no? Porque antes teníamos los sapiens y los neandertales, pero de pronto nos aparece en Siberia pues un trocito de hueso de una falange que le podemos extraer ADN, que no tenemos mucho más, ¿no? Y un trocito de diente, y de pronto nos regala la información de
que tenemos un ancestro común, me refiero a los neandertales, yo siempre me pongo como si fuera un neandertal, tenemos un ancestro común del cual venimos juntos, pero luego son líneas diferentes, o sea, son primos, ¿no? Con una especie de madre o padre común. Y eso rompe el escenario. Es muy interesante porque aunque tengamos todavía muy poca información y todavía sea algo como muy leve a nivel de investigación, está añadiendo mucha información y es que no estuvimos solos, aunque esto suene a parapsicología. Y exactamente. Y creo que es el origen también de muchas otras cosas que pueden venir después, de otros linajes que no somos ni conscientes que existen. Y me has dicho que eso se sabe a partir de un trocito de hueso y un trocito de diente porque... Y volvemos a lo de antes. Lo importante no es cuánto de grande era el tamaño hueso. No importa. Sí. Lo importante es la información que contiene. Que en este caso es el ADN. Y volvemos a cómo ha reventado todo el ADN y que basta un cachito así, no necesita 2.000 huesos y hacer tratamiento estadístico de tamaño, forma y colores. Es que eso es muy importante, eso que estás diciendo es muy importante y hay que hacer hincapié. Porque nosotros hablamos de neandertales o incluso de sapiens o incluso de homínidos o homininos anteriores como si hubiera un montón. Y no hay tantos. O sea, cada vez tenemos más, pero no hay tantos. ¿Cómo no hay tantos? ¿Qué quiere decir? Que no hay tantos. No quedan tantos restos como tuvo que haber. No sabemos bien por qué. O sea, porque se ha perdido... Se pierden, pero no sabemos bien por qué. De hecho, hay teorías que dicen que hay más neandertales. Hemos encontrado más neandertales que sapiens. O sea, es fuerte, ¿eh? Aunque los que perduraron fueron los... Pero ahí muchas veces cuando... Yo es que eso... Bueno, pero eso me ocurre una explicación. A ver. Se me ocurre una explicación. Mira, que vas a revolucionar. No, hombre, no. Digo de profano, lo digo porque quiero anticiparme porque si acierto me vuelvo con la medalla. Y si no, pues no pierdo nada. Que es que si... tú has conseguido encontrar neandertales en determinadas zonas y esas zonas concretas son especialmente propensas para la conservación, la Atapuerca, por ejemplo, la cima de los huesos, ¿no? Y ahí tiene cientos y cientos y cientos, porque aquello era un asentamiento neandertal y no era pre-neandertal. La cima de los huesos perdón. Bueno, pero me refiero, que era de un grupo concreto o una variante concreta, pues claro, vas acumulando porque ese territorio era característico de ellos. Entonces, claro, eso estadísticamente Ya, pero lo que pasa es que tenemos muchos restos en muchos sitios donde no tenemos restos humanos. O sea, sabemos que estuvieron. No es que se hayan perdido. No es que haya un 0 o un 1. Es que sabemos que es un 1 porque hay talla, hay fuego, hay fauna consumida. Claro. O sea, en la Cueva del Arco, por ejemplo, en Cieza, ahí no tenemos... De eso tenemos que hablar ahora. Cuando quieras. Ahí no hay restos humanos todavía. Pero vamos, es impepinable que hubo neandertales porque tenemos las dataciones. Hay muchos melones encima de la mesa. Muchas piedras, más que melones, muchas piedras. Correcto. Vale, dejamos eso aparcado unos segundos. Voy a intentar ceñirme un poquito al cuestionario, porque a mí me gusta saltarme el cuestionario, pero como es un tema que no domino yo apenas, me siento más seguro si me agarro aquí. Que has leído mucho. Aquí hay una biblioteca detrás de mí que tiene muchos libros de prehistoria. Bueno, pero quiero decir, que no se nos olvide eso, porque quiero que lo hagamos con calma. La Cueva del Arco merece capítulo aparte. Vale. Sé paciente, vamos a llegar ahí. Pero como yo soy muy torpe y necesito ir despacito, seguidme, hacedme caso. Vale. Entonces decimos con los denisovanos que eran primos, es decir, el dibujo cómo sería, porque ahora mismo decimos como que no descendemos como paralelo. Sí. Pero cuidado con los dibujos, porque los dibujos nos llevan a equivoco, porque los dibujos nos hacen ser evoluciones lineales y nos hacen árboles que sabes que son arbustos. Que sabes que a mí me gustan muy poco. Y que son arbustos por eso, porque son mucho más complejos y encima, a nivel geográfico, no podemos extrapolar la evolución que ocurre en un lado a la que ocurre en otro, por lo cual el panorama se complica. Pero eso me refiero, pero está más o menos claro la línea del arbusto, cuál está antes, después, por dónde. Más o menos lo tenemos. Vale. Más o menos. Me vas a pasar un gráfico para que lo pongas en postproducción y lo digo porque yo ahora mismo visualmente no... Pero es complicado, ¿eh? Vale, pues bueno, pues lo ponemos y si alguien es capaz de entenderlo, pues ahí se deja. Así que ahora seguramente estaréis viéndolo en postproducción. Vale, seguimos. El tamaño. Has dicho que el tamaño no importa. Lo has dicho tú. Sí. ¿Vale? Y durante muchos años
durante muchos años, digo, durante mucho tiempo se habló de que el cerebro neandertal, en cuanto a su tamaño, que si era más grande o más pequeño, a ver si lo más importante era la organización, que es lo que me ha dado a mí por entender después de leer el libro. Claro. ¿Hablamos de organización más que de tamaño? Sí, sí, ahí lo importante no es tanto, una vez más, no es tanto el tamaño, y estamos monotemáticos. Lo sacas tú. Sí, pero es que viene muy bien en estos temas. Porque cuando no se conocía tanto, ¿no?, de la arqueología de la mente, que es como se llama normalmente estos temas así de manera divulgativa, pues el cubitaje era lo importante. Era la capacidad, los centímetros cúbicos. Exactamente. Pero ahora eso no nos importa tanto, ¿no? Porque 100 arriba, 100 abajo, lo importante es realmente cuál es el proceso que está generando esa mente para efectuar una acción o un gesto, ¿no? Y eso pues es difícil porque las mentes no quedan. La arqueología invisible que yo llamo. Pero quedan lo que hicieron, el claro, fuego, las pinturas, entonces la industria. Exactamente, esa arqueología invisible la tenemos que rescatar a partir de todo eso, ¿no? Y entonces ahí es muy importante el tema de lo simbólico. Eso es fundamental, porque es lo que nos distingue del reino animal. Claro. Porque nosotros decimos, nuestros perros, nuestros gatos son muy listos y hacen todo lo que yo digo, pero realmente no entierran a sus prójimos, no se adornan porque es viernes. O sea, ahí claramente hay algo que nosotros tenemos y que el resto de animales no. Y ese es el punto de corte. Y ¿no? ese es el punto de corte. El tema es que a los neandertales los habíamos dejado fuera del punto de corte. Vale. ¿Por qué? ¿Qué cosas son las que los meten dentro ahora? Pues mira, empezó con el tema de los adornos colgantes. Que, como he dicho antes, parecía que si aparecía un adorno colgante en el mundo neandertal, pues era una hipercolación de arriba y que no. De casualidad, ¿no? Y que ahí algo que había caído y que no, eso no podía estar ahí. Se demostró que se adornaban. Enterramientos, no. Los neandertales no entierran, porque tal, porque cual. Se ha caído. Ya se ha caído. Se ha quedado ahí algo. Y el match final fue el arte. Eso era lo que, bueno, entierran, se adornan, pero pintar cuevas no. Si la cronología que nos está dando el uranio torio es más de 60.000, por ejemplo, en Península Ibérica, y en la Península Ibérica no había sapiens en 60.000 años, y el uranio torio nos está fechando la capa superficial por delante de las pinturas, Pues lo puedo entender hasta yo. pues es blanco y en botella. Claro. ¿Qué pasa? Que eso rompe un muro de Berlín complicado para determinadas personas. Es que lo cambia todo, claro. Lo cambia todo. Entonces es verdad que eso pues es el debate casi del momento, ¿no? Porque ahí sí que hay una España dividida de gente que piensa que... Es muy reciente entonces el debate. Bueno, ya va haciendo unos años, pero es un debate que está en el aire todavía. Está en el aire porque, bueno, pues todavía no hay tantas cuevas y es verdad que el arte neandertal no es un bisonte como en Altamira. Entonces, pues ese arte más simbólico pues genera también más dudas, ¿no? Pero bueno, ahí está cambiando el panorama. Con todo esto que hemos puesto sobre la mesa y todo lo que sabes que no hemos puesto sobre la mesa, ¿qué crees que los neandertales nos pueden enseñar sobre nosotros? Pues a mí me encantaría, sé que es un poco general lo que voy a decir, pero me encantaría que aprendiéramos que no somos los únicos que hemos estado aquí y que no somos el ombligo del mundo. Porque, y que no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, yo creo que es un poco la conclusión de lo que estamos hablando. O sea, no pasa nada porque haya sido otra especie la que haya pintado por primera vez, la que se haya adornado por primera vez, la que haya enterrado por primera vez. O sea, no pasa nada. Y la verdad es que en un mundo en el que los sapiens tienen mucho ego, porque nosotros tenemos mucho ego, pues es verdad que siempre lo digo, que mi profesión es muy bonita porque me recuerda todos los santos días de mi vida lo pequeñitos que somos. Entonces, cuando veo gente que levita en vez de andar porque tiene un ego como una catedral, pues le digo que lo vemos. Sí, lo vemos a diario, sí. Y más si trabajas en una universidad. Pues es verdad que pues me alegra mucho dedicarme a esto, porque no me olvido ni un instante de mi vida que somos una motita de polvo en una cosa que se llama evolución humana, ¿no? Y hay otras profesiones que justo te generan lo contrario, ¿no? Que te creas el dios del mundo. La torre de marfil. Exactamente. Entonces, bueno, creo que esa es una lección importante y que reúne muchas otras lecciones. Pues ahora sí, quiero que hablemos de la Cueva del Arco. Porque si hablamos de prehistoria, de paleoantropología, de pietrología, como tú comentas alguna vez, y de Ignacio Martín Lerma, tenemos que hablar sí o sí de la Cueva del Arco.
Bueno, pues la Cueva del Arco es una satisfacción, ¿no? Es un lugar donde yo he aprendido muchísimo. Quizá el arqueólogo... O estás aprendiendo porque antes has dejado caer que Claro, eso... eso está clarísimo, pero vamos, es que he aprendido tanto, o sea, ya parando ya, he aprendido tanto que no me puedo ni imaginar lo que voy a seguir aprendiendo en ese yacimiento, porque es un yacimiento complejo, complicado, es un reto, a mí me encantan los retos, pero es verdad que no pensé nunca que iba a ser un reto tan grande. Un yacimiento que de partida tiene el arte más antiguo de la región de Murcia, el arte paleolítico más antiguo de la región de Murcia, pero que no se sabía lo que había debajo, ¿no? Y eso pues rompe completamente con lo que yo me esperaba y lo que se esperaba la gente, ¿no? ¿Y qué sabemos ya que hay debajo? Hasta el momento. Pues hasta el momento sabemos que tenemos más de 50.000 años de ocupación, que se dice pronto, ¿eh? No hay muchos yacimientos de ese tipo, y menos en el sureste, que tengan una ocupación continuada desde los primeros agricultores de la región de Murcia, hace 6.000 años, hasta 50.000, 70.000, 80.000 años con neandertales, ¿no? Eso es una pasada porque estás estudiando en un mismo continente contenidos diferentes. A la hora de la comparativa es muy interesante. En un mismo continente, contenidos diferentes. Claro. ¿Desarrollas un poco? Sí, ahí pongo muchas veces el ejemplo de las casas alquiladas. En las casas alquiladas se puede estudiar mejor la comparativa entre familias porque no está cambiando el espacio. Está cambiando el uso del espacio. Y pues a este le gusta más la música y por eso pone esto, a este le gusta más la fiesta y por eso pone esto, o la cocina y por eso pone esto. Pero el espacio es el mismo. Cosa que tú cuando comparas casas diferentes hay variables que no son del todo ciertas. Pero lo que el espacio no cambia, sí. Entonces, el estado de conservación es muy bueno. No, porque eso ha estado tapado hasta hace dos años. Hasta el 2015. Estamos hablando de la Cueva del Arco general. Yo sé que tú te estás adelantando. Sí, perdón. Pues, no. No quiero adelantarme, sí. Exactamente. Sí. No, pasa mucho, pero es verdad que primero no hay que olvidar que la Cueva del Arco es un sitio habitado por neandertales, por sapiens y por primeros agricultores, sapiens también, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hace 2 años esa casa, vamos a llamarla así, la cueva, de pronto se amplía porque en una zona que no nos esperábamos, pues hay una serie de piedras que tienen una morfología pues, diferente a lo que venía encontrándose en el yacimiento, tienen una inclinación todos hacia el mismo lugar y de pronto empezamos a quitar esas piedras, sale aire, eso quiere decir que hay una cámara detrás, nos esperábamos pues como una habitación nueva, ¿no? Como un espacio contiguo que no conocíamos y lo que se abre es una de las cuevas pues, más grandes del sureste. Llevamos más de 2 kilómetros recorridos de cavidad. Y lo más importante, a la gente le llama mucho la atención pues, que haya techos de más de 30 a 40 metros, que haya zarpazos de osos de las cavernas en el interior, que haya minerales que no se conocían en la naturaleza, que haya pues estalactitas fistulosas de estas chiquititas que se fracturan enseguida, pues creemos que las más grandes del mundo, pero lo más importante de todo eso no es eso, lo más importante es que está intacta. O sea, que los 4 personas que entramos allí la primera vez, fuimos las primeras... He visto el vídeo de ese momento. Eso es espectacular. Y yo me sigo emocionando cuando lo veo, ¿eh? Sí, o sea, hay tanta verdad en ese vídeo. De hecho, vamos a hacer una cosa, no lo tenía pensado, pero vamos a poner el vídeo. Venga. Tenemos un agujero. Acabo de ver 10 años de trabajo. Es el igual. Hostia. Hoy no nos vamos de aquí. Sí, hay un momento ahí que dice. Y luego para salir, cuidado.
increíble. Lo de encontrar de repente una cavidad así, absolutamente nueva, no pisada. Yo creo que esto es un absoluto bombazo. Sigue impresionando, ¿verdad? Hombre, a mí me impresiona, a mí me pone los pelos de punta todavía, porque no éramos nada conscientes de lo que íbamos a ver ahí dentro. De hecho, se ve que la primera entrada entramos sin saber que íbamos a una cueva. Claro, y ya, con un frontal de eso. sí, vamos con no, ni frontal, llevamos la linterna Sí, y sí. luego ya en la segunda entrada, ya que se nos ve con los monos, es la segunda entrada a la vale. cueva, ¿no? Entonces, el hecho de que esté intacta es un bombazo, como dice José María Calaforra en el vídeo, ¿no? Porque es una cosa que pasa una vez Sí, a sí, un claro. millón en 100.000 años, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros en la región de Murcia y la tenemos ahí. Y vamos a poder abrir las puertas de ese laboratorio para estudiar todo lo que hay ahí dentro. Y luego lo que siempre digo, no es una cueva cualquiera, porque no es una cueva que está en el campo, es una cueva que está en un yacimiento que sabemos que estuvo ocupada. Es verdad que hay que valorar cuándo se cierra la cueva. Porque, lógicamente, si la cueva hubiera estado abierta en el Paleolítico Superior, o sea, los Sapiens, no hubieran pintado fuera. Creo que hubieran pintado dentro. Pero claro, que haya osos te lleva a un Paleolítico mucho más antiguo, donde si hay algo de esa época es realmente abrumador. Abrumador. Entonces, estás diciendo que lo que nosotros vimos cuando hace un par de años tuve la oportunidad de acercarme por allí, que esa es otra que no está a tiro de piedra. Que, No. Bueno, ahora hablamos de eso. Claro, conocíais el porche de la casa, en realidad. La casa era todo lo demás. Exactamente. Y ya- Estábamos excavando en el hall. Y ya flipabais con, Y ya- con eso, ¿no? Hombre, los mejores artículos de la Cueva del Arco, ahora empiezan a salir algunos del interior, pero lo que nos ha colocado en el podium de los mejores yacimientos de Paleolítico, sobre todo del sureste, es por lo de fuera. Pero esto es un trabajo de una vida. Quiero decir, ¿qué plazos se maneja? Porque yo de Atapuerca, desde que era casi pequeño, estoy oyendo hablar, y eso, por lo visto, ya ha cambiado los directores, la generación. Yo me jubilo ahí, me parece, ¿eh? Yo me jubilo. Sí, esto es un macroproyecto, es un gran proyecto a largo plazo. Hay que tener mucha cabeza a la hora de gestionar eso, porque no es un proyecto ¿Cómo para... se hace? ¿Cómo se hace eso? Es decir, no este en concreto, sino en general para entender un poco, desde el momento en el que asoman la nariz y dice, ¡buah! Lo que hay aquí, a partir de ahí, ¿cuáles son los procesos para conseguir? Porque, y hago una pequeña pausa para hacer una pregunta chorra. Sé que es una pregunta chorra y que de pronto va a romper toda la magia de lo que estamos haciendo, pero en la práctica física diaria, ¿cómo se trabaja? Te lo digo porque yo he ido ahí y yo me he tirado 45 minutos andando a mitad del campo de la nada y cuando llegas allí para trabajar tienes que desplazar lo que sea que vayas a llevar, empezando por la luz. Porque si estás en la parte externa, medio, Bien. pero... O sea, en la práctica, ¿cómo se hace eso? Claro, excavar en cueva es muy difícil. O sea, yo sé que tiene un punto Indiana Jones y que a la gente le gustan mucho las fotitos cuando sacamos material de las excavaciones, pero es muy complicado. No tiene nada que ver con excavar en el centro de Murcia. Pues tienes una serie de complicaciones añadidas, físicas, Sí, de o sea, traslado, claro. de logística. Si el mero hecho de llegar tú como persona ya es Ya complicado. pues imagínate. Lo que pasa es que, bueno, pues que cuando uno tiene pasión por lo que hace y le brillan los ojos con su proyecto, pues lógicamente todo eso se queda en la mochila y dices tiro para adelante. Pero a la hora de, ahí te hablo como director del proyecto junto a Didac Román, pues lógicamente nos cuesta porque no es fácil y la gente a veces no valora esa parte que no es la excavación, sino el montar el tinglao que supone ir a excavar allí. Y una pregunta desagradable. ¿Quién paga eso? ¿Cómo se paga eso? Bueno, pues hemos estado mal, hemos estado bastante mal porque parecía que esto se pagaba solo, porque un hallazgo de este tipo era... Claro, pero no es ya que tú le eches horas. Y ha costado un poco, pero es verdad que no hay que contarlo todo, que acabamos de recibir una ayuda de la consejería y eso pues estamos muy agradecidos a Patrimonio y al Ayuntamiento de Cieza porque pues gracias a eso vamos a poder pues arrancar pues una primera fase, no son todas las fases que yo me gustaría, pero una primera fase pues de manera digna y con las ganas que hay que tener, ¿no? Con materiales, con analíticas y con
creo que lo que se merece un hallazgo como este. Ese es el proceso habitual de conseguir financiación en general, digo. Hay dos métodos. Está, lógicamente, las ayudas regionales, que siempre vienen bien, porque ya no solo por el dinero que den, sino porque notas que se cree en el proyecto, que eso es importante. Y luego el dinero que nosotros gestionamos como investigadores, porque nos presentamos a convocatorias, por ejemplo, de ámbito nacional, del ministerio, y nos traemos dinero de proyectos a estas excavaciones. Son un poco las dos vías principales. ¿Hasta qué punto es razonable pensar en que ese tipo de lugares sean visitados por el público? Porque yo fui una vez y fui un poquito engañado, lo reconozco, porque era un ratito y el ratito, y bueno, ya ahora voy a confesar una cosa a cámara, esto lo he dicho pocas veces, yo ese día creí que me moría, y lo digo literalmente. Porque fue en plena hora de calor. Lo digo Sí. para un poco poner Recuerdo. sobre el tapete lo complicado que es, porque además tuve mala suerte de que fue en plena ola de calor, Sí, fue horrible. 40 y pico grados. Yo no estoy muy en forma, como podéis comprobar, y no, de verdad lo pasé mal a la vuelta porque era la 1 del mediodía. Lo que quiero decir que es complicadísimo el llegar allí. Entiendo que como atracción turística y tal, es razonable que es en general la cueva, y esta en concreto, es razonable. A ver, ahí voy primero, antes de la accesibilidad, lo dejamos para el final. Ahí yo tengo el corazón partido entre el divulgador y el investigador. A ver. Porque el investigador, lógicamente, lo que le pide es trabajar tranquilamente, sin público y con el timing que la ciencia exige. Pero también el divulgador pues le apetece que la gente conozca de primera mano y no solo en un museo, ¿no? Entonces ahí hay un tira y afloja que yo creo que estamos llevando bien, porque a mí no se me olvida ni una cosa ni la otra, porque sabes que entiendo la disciplina con las dos patas, la investigación y la divulgación, y estamos haciendo cosas para que el público pueda, por ejemplo, sin pegarse la caminata que tú te pegaste, con unas gafas 3D ver el interior de la cueva. Eso dentro de poco lo vas a poder disfrutar. Pero no descartamos también que hay un público que le gusta muchísimo ir a los yacimientos, estén donde estén. Entonces también estamos haciendo un acondicionamiento del acceso mejor, ¿vale? Pero nunca es un parque de atracciones. Y nunca es una explanada ni una carretera asfaltada hasta la boca de la cueva. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Los griegos decían que la arete, ¿no? La virtud estaba en el medio, pues es esto, el ser consciente de que no puede ser algo que no conozca a nadie, porque trabajamos con dineros públicos y es interesante que la gente sepa lo que se está haciendo, pero por otro lado, sin dañar la cueva. Por ejemplo, no visitando la cueva recién descubierta. O sea, no se puede visitar, salvo nosotros que estamos entrando de manera muy puntual. La contaminación, de estropear, de romper. Entonces sería una pena destrozarlo por querer montar allí un parque de atracciones. Eso me lleva a otra cosa que quiero comentar ahora. Voy a intentar que no se me olvide. Lo del destrozar. Esa es la palabra clave. Por si se me olvida a mí, te lo digo. Porque la charla que tú nos diste en aquel curso sobre arte prehistórico, allí in situ, esa es de las cosas más maravillosas que en este ámbito yo creo que puede tener alguien. Que no es que te lo cuenten, bien, que te lo cuente alguien que sabe, bien, alguien que tiene pasión por eso como tú, bien, sino además allí. O sea, eso es un lujo que dices, ¡buah! Y un lujo que era a 40 grados, con los mosquitos, con dolor en el culo porque estabas en una piedra, y aún así estábamos allí flipando. Entonces, Pues claro, esa experiencia entiendo que para mí, que era un profano, fue la leche. Pues para gente que esté más metida en el mundo, como aficionado, digo, claro, pero más metido, eso tiene que ser el no va más. Por eso, que eso no podemos eliminarlo. No podemos eliminarlo porque es que la arqueología se vive así. Y eso me lleva a otra cuestión más desagradable, que también lo descubrí en ese curso, y lo digo que lo descubrí porque en mi cabeza no entraba. Yo lo pregunté y lo repregunté, y me miraban como diciendo, este tío es tonto, porque está preguntando otra vez lo mismo, porque yo no me creía que pudieran vandalizarse ese tipo de cosas, y se vandalizan. Y incluso vimos casos de cuevas que están, pues como esta, que está tomada por saco. Es decir, que no es que... No, hay que ir con ganas claro, de hacerlo. A eso me refiero, que un desgraciado que va por la calle, ve una farola y ¡pa!, le pega un... Pues es tonto, eres muy tonto. Pero así ¿cómo es la expresión? Es como que te pilla de paso. Pero gastarte 2 horas de tu vida en llegar allí para vandalizar algo, eso de verdad no me cabe en la cabeza. Y cuando me decían, vale, no podéis tomar fotos con plano muy abierto, no podéis estar, para que no se sepa dónde está esto. Yo digo, de verdad estamos
teniendo que movernos a este nivel de protegerlo de esa manera, porque claro, eso está en mitad de la nada, proteger eso no es fácil protegerlo. No es fácil. O sea, ¿cómo se puede entender? ¿Tú eres capaz de entender eso? Yo entiendo que no. No, por eso los neandertales es un buen espejo para mirarse, porque no sé si un neandertal haría eso. O sea, al revés. En la prehistoria se respetan las pinturas de miles de años y se van... Claro, por eso no se han llegado. Exactamente. Entonces, bueno, a ver, no es el día a día. O sea, por suerte no es el día a día. Y a veces se hace daño, pues eso, pues hasta de manera inconsciente, me refiero en determinados casos, por desconocimiento, ¿no? Porque a veces el yacimiento no está vallado, para no llamar la atención, y eso hace que el perro pise, la familia pise, te tomas un bocadillo en el sitio donde no debes y contaminas. Pero luego está este tipo de acciones que tú estás pues marcando, que sí son muy desagradables, porque no tienen ningún sentido nada más que hacer daño. Y es hacerte daño a ti mismo, porque el patrimonio de todos, es la historia de nuestra historia, y es increíble, es completamente increíble, porque normalmente no hay una recompensa. O sea, antes, pues eso, el mercado negro, el no sé qué, pues todo el mundo... No, yo entiendo que alguien pueda querer robar algo. Pero no, a ver cómo vas a robar una pintura rupestre, pero bueno. Eso con una radial, pero vamos, eso ya no se estila mucho, pero por desgracia todavía hay casos por ahí. Entonces, bueno, yo en Cieza, por ejemplo, te hablo de lo mío. En Cieza, la verdad es que ha sido un gran ejemplo, porque la cueva no estaba vallada hasta hace relativamente poco, y han sentido siempre la cueva como suya, y esa es la mejor reja que existe. Con que una sola persona, un energúmeno. Pero no ha pasado. Entonces eso quiere decir que... Toca madera Exactamente. Pero no estamos nunca libres de pecado. O sea, ojalá no tengamos que hablar de eso. Cuando hablamos de la cueva del Arco, creo que has puesto bastante información sobre la mesa para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Pero claro, ¿tú puedes ser objetivo con eso? Sí. Porque claro, tú eres el director. ¿Y cuánto tiempo ya has vinculado a eso? 2015, desde que empezó el proyecto. Es mucho tiempo eso. Es mucho tiempo. Sí, pero no es como un hijo. O sea, es verdad que la a eso me refiero, por eso te pregunto que hasta qué punto puedes ser objetivo tú. Pero soy científico. Entonces no soy objetivo con mi hija, en real, porque soy su padre y eso no lo puedo cambiar. Pero lógicamente cuando hay ciencia de por medio... Mira, en ese caso para mí fue más complicado esto, que es un libro sobre mi bisabuelo, que fue un ilustre arqueólogo del sureste, compañero de Luis Siret. Pasó bastante desapercibido porque Luis Siret es el gran influencer del siglo pasado de nuestros lares, y él pues se quedó un poco ahí pues agazapado, ¿no? Y bueno, pues era difícil, porque yo lo que he hecho es investigar su vida, sus diarios, meterme con él cuando no hizo las cosas bien, alabarlo cuando lo hizo. Y si he sido capaz de hacer esto, que sí que es como más directo, esto no es un neandertal, este es el padre de mi abuela, o sea, es mi bisabuelo. Y lo he conseguido. Creo que soy capaz de una cueva como la Cueva del Arco llevarla pues con la ética científica que llevo. Pero lógicamente todos los arqueólogos y arqueólogas ponemos corazón en nuestros proyectos, porque tú sabes que es una disciplina que sin pasión no se entiende. Esto no tiene sentido. Claro, porque eso tienes que tener paciencia. Paciencia, esfuerzo, resistencia física. Y ganas. Si lo haces por el éxito y por el dinero. Ya te digo yo que no. Lo puedo decir incluso yo. Dedícate a otras cosas. Es posible que en ese libro esté la respuesta a lo que te voy a preguntar ahora mismo, que es ¿por qué eres científico y por qué eres piedrólogo, valga la expresión? Pues mira, yo creo que no es tan determinante, porque mi bisabuelo estaba en el aire, pero no. Yo tengo fotos y vídeos con 4 años buscando piedras por el suelo de manera obsesiva, no como lo puede hacer un niño. ¿4 normal. años? Sí. Mi primer regalo de Reyes, que yo recuerdo, es una bolsa llena de picos y de palas, porque era lo que más quería en el mundo. Sí, bueno, pero eso también lo hemos tenido todos, pero para la playa. Ya, pero yo no lo quería para la playa. Yo quería los buenos. Yo quería los buenos de jardinería para poder hacer agujeros en el suelo. Pero, o sea, es verdad que yo creo que mi bisabuelo hizo que no cayera el dato en casa como una rareza, porque había un antepasado que había hecho eso, pero son 3 generaciones de por medio. No te creas tú que es una referencia directa. Entonces yo creo que ahí hay algo genético, no sé si los neandertales me marcaron más o no, pero es que no entiendo mi vida sin la arqueología. O sea, no sé... Es que 4 años, estoy dándole vueltas, 4 años, y no recuerdas un clic, algo puntual que te dijera... Se lo he preguntado 1000 veces a mis padres, y dicen que desde que tengo uso de razón, me recuerdan jugando a eso.
O sea, es una cosa... Y mis padres son psicólogos los dos, o sea, que me han analizado, ¿eh? Y no, yo también, una película, pero papá, dime, o mamá, dime... No, dice, montabas... O sea, traías piedras y montabas un museo. O sea, en vez de jugar con las piedras como haría todo el mundo, Claro, yo montaba un museo y cobraba entrada para que vieran y yo les explicaba de dónde era cada piedra, o sea... Mis primeros libros, todos los que yo tengo en casa, son de cosas de historia. Hombre, mezclaba dinosaurios con geología, con paleontología, pero estaba todo en ese entorno, ¿no? Y no era mentira, porque es que de verdad no sé qué hubiera sido si no soy lo que soy ahora mismo. Y además necesitas contarlo. Sí, me parece fundamental. Me parece fundamental y ético. ¿Y esa faceta tienes claro de dónde te vino? Tampoco. Ahí yo creo que sí, mi padre. Mi padre es un psicólogo divulgador. Él no se llama divulgador porque en sus años la divulgación no existía. Sí, por la parte como que divulgo, como que... No es lo común, ¿no? Pero yo crecí yendo a conferencias de mi padre a diferentes ciudades, como puedo hacer yo ahora, o como hace mi hija ahora conmigo, ¿no? Que viene y que le preguntan, ¿qué hace papá? Y a papá, ¿qué le hacen? Y entonces dice, ¿Qué edad tiene ahora? 4 años, acaba de cumplir. O sea, ya habla y ya está en la edad de que es su primer kit de pico y pala. Exactamente, sí, pero no lo ha pedido, por suerte no lo ha pedido. Le gustan los monos y le gustan las cosas que le gustan a papá, pero no. Déjate, que sea otra cosa. ¿Se está reconociendo ya más? Creo que sí, porque con otros divulgadores con los que he hablado, creo que hasta hace no tanto era puro amor al arte, porque además te quitaba un tiempo y un esfuerzo que no se te reconocía de ninguna manera, y tal como está montado el sistema universitario, la ciencia y todo eso, al final como que tienes que hacer labores muy concretas. A ver cómo lo explicaría para que no suene mal. Si tú quieres ser catedrático, el camino está muy claro, y al menos hasta hace no tanto el divulgar restaba, no sumaba. Claro. ¿Se reconoce un poquito más ya? Sí, pero yo no lo entiendo como reconocimiento, porque yo nunca... Bueno, digo como para entender que al menos... No, pero en mi caso nunca lo he hecho como reconocimiento académico. O sea, yo era un arqueólogo que daba conferencias, así me llamaba yo. Y de pronto me dijeron, no, eso se llama divulgador científico. Y dije, no, yo soy arqueólogo y doy conferencias. Y de pronto me enteré que eso era divulgar, ¿no? Creo que está ganando el sitio que se merecía, ¿no? Y ahí el esfuerzo también de determinadas personas que han hecho mucho porque la divulgación esté donde debe estar, ¿no? Pero sigue teniendo un poco de leyenda negra. O sea, la academia le sigue dando mucha caña a la divulgación. O sea, decir que eres divulgador gusta más en la calle que en la universidad. En la universidad parece que ser divulgador, pues es eso, es como que estás perdiendo el tiempo y no estás escribiendo paper o no estás haciendo investigación de primer nivel. O sea, escribir libros para niños, como por ejemplo esto... Sí, que no hemos hablado, pero sí, si quieres le dedicamos un... Sí, pues eso, pues escribir libros infantiles, que me parece de lo más bonito que he hecho en mi carrera. ¿Cómo te dio por escribir un libro? Pues quizá el ser padre que remueve un poco las cimientas, ¿no? Pues sí, eso son lo mismo el tiempo de 2 papers, que te colocan y te hacen ser catedrático antes. Pero creo que no es ético no hablarle porque luego hablamos de vandalismo y lo que cambia el vandalismo no son 2 papers en Nature o en Science. Cambia eso. Claro. Entonces me parece muy interesante el que la divulgación se haga cuanto antes y sobre todo la parte patrimonial, ¿no? La parte ya no solo de la arqueología como disciplina, sino del valor que tiene nuestro patrimonio y nuestra historia, ¿no? Y cómo nos abre miras. O sea, de pronto estamos aquí en una etapa donde parece que el de fuera es el malo, ¿no? Y nosotros somos los de fuera, porque venimos de África. Según de dónde lo mire. Y son enseñanzas que se pueden explicar sin política de por medio y que se hacen de una manera mucho más bonita y abren los ojos muchísimo más, porque de pronto dices, hostia, si es que el neandertal era el que estaba aquí, yo soy el de fuera que cruzó para venirse para acá, y de pronto no tienes que dar ninguna charla con colores, claro, y tienes que explicar cómo es la humanidad, ¿no? Y en el momento que extrapolas dices... Claro. Entonces yo creo que esa parte, si lo sabes hacer bien y conectas y tal, pues es muy bonito, es muy bonito. Y luego, bueno, pues es una satisfacción también ver, pues si a ti te veo cómo te brillan los ojos cuando hablas del tema, y no lo digo de mentira, sino lo digo de verdad, porque te conozco fuera de un micro. Pues como hay mucha gente que le interesa esto y que tiene en su casa montones de libros, y eso eso hay que escribirlo. Sí, claro. Y si nosotros y Juan Luis Arzuaga o otros de los que veo por aquí no hubieran escrito eso, a mucha gente le gustaría mucho menos la prehistoria. Yo me pongo a coger un paper y, hombre... Difícil. No hay que perder el norte. El paper
hace que eso esté... Claro, pero no es para mí. Exactamente. No está pensado para mí. Pero claro, pero nosotros somos los mismos. El Claro. que escribe eso y el que escribe el paper. Lo que no puede ser es que solo tu vida sea eso, porque entonces no eres un investigador, eres solo un divulgador. A mí me gustan los divulgadores que generamos conocimiento. O sea, yo hablo de los neandertales porque los excavo, los estudio y los entiendo. He hecho una tesis doctoral y he hecho un montón de trabajo sobre ello. No me gusta tanto el divulgador que simplemente lee en Wikipedia y lo cuenta bien porque habla bien o porque maneja bien la comunicación. A mí me gusta el divulgador que ha generado el dato y que le brillan los ojos porque ese dato es suyo o de un colega de excavación, ¿no? Eso creo que sí, cada vez estoy más apegado a esa divulgación, ¿no? No tanto a la populista, sino a esa. Y además una cosa que tú no has puesto sobre la mesa, pero la voy a poner yo, que es que lo voy a decir así un poco bestia, pero para que se entiende. Tu sueldo lo pago yo. Claro. Yo y mi vecino y el otro y el otro y el otro. Y por eso de alguna manera tendréis que rendir cuentas. He ¿no? utilizado la palabra ética. A mí me parece que no hacer divulgación me parece un acto de egoísmo brutal, porque lo único que estás haciendo es alimentar tu ego y hacer currículum para tu figura académica. No tiene otro sentido. Lo analices por donde lo analices. Por eso he puesto sobre la mesa, el si ya se reconoce a nivel de currículum para que... Cada vez más. Por lo menos. Por suerte, cada vez más. Por suerte, cada vez más. Eso también echa la ley, echa la trampa. Ahora parece que dar una conferencia en el colegio de tu hijo o de tu hija es ser divulgador. Cuando hay gente que todas las semanas damos 3 conferencias a nivel nacional, o salimos en programas en prime time nacionales, o escribimos libros en editoriales nacionales. Creo que no es lo mismo. Sí, bueno, supongo que pero toda cosa que se empieza a hacer... pero todo suma, y creo que estamos en el camino de realmente pues que la transferencia del conocimiento esté en el lugar que se merece. Vuelvo al brillo de los ojos, que lo han nombrado varias veces. Si no existiera esto, es decir, supongamos, evidentemente es todo meramente hipotético, te dicen, no puedes dedicarte a esto. ¿A qué te dedicarías tú? Hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Me gusta mucho el cine, no solo como espectador. Has hecho algún pinito tú también, ¿no? Por eso te digo que yo llegué a dudar si me dedicaba al cine hace ya unos años, pero creo que es un lenguaje que conozco, que manejo bien y que me gusta. Y creo que podría haberme dedicado al mundo audiovisual. Y he tocado la poesía en una época todavía más joven. No me dedicaría. Un extremo. Sí, porque además el cine me gusta el de terror, ¿eh? Pero no me dedicaría a la poesía porque no tengo nivel para eso. Pero sí que es verdad que soy un gran lector y me sigue gustando estar al día del mundo literario. Son los mundos en los que me he movido y quizás son mis mundos complementarios y no los puedo hacer desaparecer de mi vida. O sea... Pues vamos a ir terminando. Y sobre ese libro que tienes ahí, y enséñalo otra vez, por favor, que ya que es la excusa con la que hemos venido aquí, ese de ahí. Si tuvieras que resumir el mensaje de ese libro, que además no lo hemos dicho expresamente, pero bueno, ya que estamos, vamos a decirlo, que es un libro en colaboración del que tú eres coordinador, que eso es un tipo de trabajo que... Difícil. Difícil. La gente dice que piensa que es más fácil. A mí casi me ha costado más coordinar esto que escribir uno solo. Claro, porque hay como 20 y pico autores. Pues. Y están los mejores del mundo neandertal. Claro, y cada uno de su padre y de su madre, y tienes que homogeneizar muchas cosas, ¿no? El lenguaje, por ejemplo. Sí, y volviendo a la divulgación, porque entiendo que ese libro en principio se catalogaría como de divulgación o está a caballo. Es divulgación, porque todos hemos hecho un esfuerzo porque se entienda, pero es verdad que es una divulgación de más nivel que esto, que es un relato en el que yo cuento una historia. Casi... No llega a ser novela, pero tiene un tinte divulgativo, ¿no? Sí. Entonces, sí que hay una diferencia, pero esto sacia la sed del que quiere más, ¿no? Y aquí te puedes quedar con las ganas. Sí. Pero esto está destinado también a engancharte a ese mundo. O sea, yo creo que, mira, nunca lo había pensado, pero es un poco una escalera, ¿no? Sí, el infantil. Correcto. Vamos a llamarlo. Ese plano es muy bueno. Sí, y además nunca lo había hecho. y este, ¿no? Entonces yo creo que son también momentos vitales, ¿no? Hay un momento en el que te apetece hacer una cosa para chavales, un momento en el que te apetece ir, pues eso, captar la atención de gente que no lee neandertales, y otro, afianzar los conocimientos que hay del mundo. Pues ya que lo que todavía iba a terminar ya, pero quiero preguntarte algo más sobre el libro. El coordinar a tanta gente, tú dices los mejores de España,
el cómo hay más, conseguir pero hay más ajustar los temas para decir, no todos han claro, entrado, pero es verdad que los que están aquí son de mucho nivel. Es decir, tú hablas de esto, tú hablas de esto. ¿Cómo se negocia eso? ¿Cómo se llega a un acuerdo en cuanto a, sobre todo el tema, entiendo, la extensión, el lenguaje? ¿Cómo se negocia eso? Bueno, pues haciendo tabla rasa y que todo el mundo igual, porque pues, lógicamente pues todos los autores intentan, pues, pues yo quiero esto, pues yo quiero lo otro, pues a mí me interesa más. Pues... Te dije 6, no 60. Exactamente, sí, eso me ha pasado con algunos. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo ha colaborado mucho. Yo ha sido una sorpresa porque todos han aceptado la primera, que es algo muy difícil, difícil en el mundo de la ciencia. Y eso pues también por la parte personal es una satisfacción y creo que se ha quedado una obra realmente espectacular. A mí me ha gustado mucho y precisamente porque se tocan muchas pinceladas, muchas personas especialistas en diversas materias, en diversas áreas de España. Entiendo que quizá para mí lo que más me ha costado asimilar es el cuando se va a la parte regional, ¿no? Es decir, cada uno en su región, que dice, bueno, ya empieza a ser un pelín especialista, pero está al final. Exactamente. Ya, hoy cuidado ponerlo al final, ¿no? Pero por eso digo que está bien planteado. Pues gracias por leerlo. Os lo recomiendo porque él, evidentemente, va a decir que es bueno, que es muy bonito y está muy bien, pero es el coordinador. Pero yo, que soy un mero profano, que lo he leído como persona que no tiene especial conocimiento, aunque he leído algún que otro libro, pero poquito, sobre eso, es decir, entra bien. Así que, y además como regalo, va fantástico. Porque como que es un poquito más que el que has enseñado antes, que dice, mira, esto ya es como otro nivel, ¿vale? Así que... Buena presentación. Pues, ahora sí, para terminar, si tuvieras que resumir el mensaje del libro en una sola idea, ¿cuál crees que sería? Viva la revolución neandertal. Ahora eso es un poco amigo. A mí sí se me ha ocurrido, mientras pensábamos los dos, sí se me ha ocurrido una, es lo pequeñitos que somos. Sí. Lo has dicho antes, sí. O que, en respuesta a otra pregunta, pero creo que está ahí. Yo creo que también la variedad de neandertales que hubo. Creo que eso es algo también que se ve en una obra plural. O sea, el mundo neandertal es un mosaico, donde, lógicamente, hay unas tendencias generales, pero no podemos encorsetar todos los neandertales en el mismo manual. Y eso creo que el libro lo refleja bien, una vez que lo has leído y que lo has reposado. Aunque entiendo que no se puede saber lo que no se conoce, que has de conocer en el futuro, ¿cuál intuyes que son los caminos o las partes que quedan por destapar en el futuro más próximo? Es decir, intuyo que por aquí es por donde vamos a averiguar más o lo que nos va a dar más pistas. Por ejemplo, igual que hace unos años fue el ADN, el que pegó el pelotazo para aprender cosas nuevas, ¿qué sería ahora? Yo creo que es que va a seguir. Estamos ahí todavía, ¿no? En el ADN. Es que yo creo que el ADN solo ha enseñado su patita, ¿eh? Es que el ADN yo creo que va a ser... Porque fíjate con qué poquito resto es la cantidad de información que estamos dando. Entonces, creo que la revolución, ya que utilizo el término otra vez, científica está en el ADN ahora mismo. Pues Ignacio, lo dejamos aquí. Muchas gracias por asomarte a la ventana del disfraz de Polifemo y por ayudarnos un poquito a conocer otro cachito más de ese remoto pasado que son los neandertales y todo aquello que les rodeó. Pues muchas gracias a ti y sobre todo por la pasión que le pones no solo a las labores comunicativas, sino también al estudio del pasado, que sé que es un tema que te gusta mucho, y gracias por la invitación. Y tú no cambies. No lo haré. Nosotros lo dejamos aquí. Ha sido un placer tener hoy a Ignacio Martín Lerma, hablar de piedrología, como vulgarmente suele decir él. Y espero que os haya gustado, que os haya interesado. Y si os ha gustado, hacerle clic, comentarlo por ahí. Porque nosotros también tenemos nuestro pequeño corazoncito y nos gusta que esto llegue a mucha gente. Porque luego sabemos que hay más gente aquí en comunidad. Y esto además creo que es interesante y especialmente el día. Bueno, suele ser interesante. Así que lo dejamos aquí. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches.